Hola a todos y a todas, espero que estén muy bien. Continuamos con esta serie de clases virtuales, en este caso siguiendo con la función de reproducción en los organismos vivos. Sabemos que hay dos tipos de reproducción, asexual y sexual. Vamos a ver entonces las diferencias, semejanzas y ventajas y desventajas de cada una. Por ejemplo, en la reproducción asexual, que conocemos como bipartición, que conocemos como gemación o esporulación y demás. Vemos acá más ejemplos en distintos tipos de animales. Uno generalmente lo toma como una reproducción de organismos unicelulares, pero no, acá vemos organismos pluricelulares como una planaria, una hidra, una estrella de mar. Lo podemos ver en plantas, ¿sí? No solamente como la bipartición, que es clásico de bacterias, ¿sí? Es como una mitosis, pero donde no hay un núcleo. Entonces, esto lo vemos clásico de bacterias y solemos asociar todo a ellas, pero no. Se sucede también en organismos pluricelulares. Bien, ¿qué ventajas tiene la reproducción asexual? Es poco compleja. Hay un labor nulo y hay un poco o mínimo gasto energético. Si lo comparamos con la reproducción sexual, la complejidad es mucha porque un organismo tiene que buscar a una pareja. El labor es mucho más arduo porque a veces hay rituales de apareamiento y distintas migraciones que permiten ubicar la pareja, por lo tanto hay un estadio de labor intenso y el gasto energético es muchísimo más, por ejemplo, en emplear el tiempo, que es algo que no puse, tiempo y esfuerzo, por ejemplo, en buscar pareja o en realizar algún ritual de apareamiento o competir con otros organismos que también pretenden buscar pareja. El crecimiento poblacional es exponencial, como vimos en el caso de los virus. A partir de una célula se obtienen dos, y a partir de estas dos se obtienen dos más, y ya tenemos cuatro, y a partir de esas 4 se obtienen 8 y 16 y demás. Es decir, que la población crece muy pero muy rápido si lo comparamos con la reproducción sexual. Pero, ahora vamos a ver en la parte de desventajas qué sucede con esto. Se necesita para la reproducción asexual muy pocas cosas, nutrientes y condiciones ambientales apropiadas. Si vamos a la reproducción sexual, aparte de nutrientes y condiciones ambientales apropiadas, necesitamos en algunas especies, por ejemplo, rituales de apareamiento, competencia con otros organismos de la especie, encontrar pareja y demás. Por lo tanto, acá vemos una serie de comparaciones que vemos entre la reproducción asexual y sexual. Con respecto a las desventajas de la reproducción asexual, vemos la poca posibilidad de variabilidad. Esto tiene que ver con el crecimiento poblacional exponencial. Sí, hay muchos organismos, lo que permite que la especie sobreviva, pero en contrapunto hay poca variabilidad, es decir, son todos, entre comillas, clones, ¿sí? O clones naturales. Es decir, que todos tienen el mismo ADN. No hay variabilidad, no hay posibilidad de selección natural. Recuerden que para la selección natural es necesario que se presenten variaciones en los organismos. Si ocurre algún cambio desfavorable en el ambiente, puede ser que esta población, por más grande que sea, termine por desaparecer. La única posibilidad de variación que tienen estos organismos, que se reproducen de forma asexual, es la de que haya mutaciones. Pasamos a la reproducción sexual. Hay variabilidad genética, es decir, que esto promueve la diversidad, organismos diferentes uno con otro, es decir, entre dos organismos, padre y madre, se unen, se produce la fecundación y crece una cría, un descendiente que es diferente genéticamente, que tiene cambios con respecto a sus padres, ¿sí? Hay siempre un cambio vertical. Puede ser que no haya cambios horizontales, sí, puede ser en el caso de los gemelos idénticos, ¿sí? En ese caso estamos hablando del mismo ADN, pero si no,
todos los organismos son diferentes. Y esto se relaciona, como recién les dije, con la selección natural. Si hay algún cambio en el ambiente, estas pequeñas diferencias pueden hacer la diferencia, valga la redundancia, a la hora de sobrevivir o no. Por último, tenemos el caso de la partenogénesis. Es otro tipo de reproducción que se enmarca en la reproducción asexual. Otra diferencia, perdón que vaya y vuelva, es que en la reproducción asexual se necesita solamente un individuo y no hay células sexuales. En el caso de la reproducción sexual se necesita un individuo, en algunos casos hermafroditas, y hay células sexuales, espermatozoides y óvulos. Con respecto, ahora sí, a la partenogénesis, la partenogénesis es un tipo de reproducción muy curioso en el cual a partir de un gameto no fecundado se forma un individuo adulto. Fíjense acá, por ejemplo, el caso de las abejas. Tenemos un organismo hembra que tiene células somáticas 32 con 32 cromosomas. Nosotros tenemos 46, estas abejas tienen 32. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de las células de las abejas tienen información genética para formar 32 cromosomas. Quiere decir que sus gametos, los óvulos, van a tener la mitad, ¿sí? La mitad del número cromosómico general de la especie. ¿Por qué? Bueno, justamente porque se produce una división de la célula sin duplicar el núcleo, sin duplicar el ADN. Por lo tanto, queda con la mitad del número de cromosomas. ¿Qué sucede cuando se encuentra con otra célula que también tiene la mitad del número de cromosomas? Supongamos un espermatozoide con un óvulo. Bueno, cuando se juntan, se fecunda y la especie vuelve a tener los 32 pares de cromosomas formando el individuo adulto. Vamos al caso de la partenogénesis, entonces. Esta abeja produce un gameto, un óvulo, que tiene 16 cromosomas, tiene la mitad de la dotación cromosómica. Pero este óvulo no es fecundado, es decir, no hay un espermatozoide que lo fecunde. Al cabo de un tiempo, se produce por partenogénesis un macho. Quiere decir que a partir de esta célula se empieza a dividir sola, sin que haya fecundación, y a esto le llamamos partenogénesis, y forma un individuo adulto, en este caso el macho. Esto quiere decir que en la misma especie, en la especie abeja, las hembras tienen una dotación cromosómica, en este caso 32, y los machos tienen la mitad, 16, exactamente, tienen la mitad de la dotación cromosómica. ¿Esto afecta en algo? No. Por mitosis se producen gametas y estas gametas vuelven a fecundarse con los óvulos de las hembras formando hembras. Una cuestión a tener en cuenta es justamente esta. Por partenogénesis, sin fecundación se producen machos, por fecundación se producen hembras. ¿Sí? Bien, entonces, y lo mismo sucede en otras especies y en otros organismos, por ejemplo las bananas. Esto es entonces partenogénesis y diferencias, desventajas y ventajas entre reproducción sexual y reproducción asexual.